Hey familia, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí, gracias a Dios, para poder estar grabando y continuando nuestra aula de discipulado con el Evangelio de Juan. Estoy muy contento por nuevamente poder estar participando en esta oportunidad para poder compartir con todos ustedes. Espero que esté siendo de bendición y sin más, vamos a comenzar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre amado, te bendecimos en en este día, Señor, y te pedimos que tu gracia ilumine nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, y que todo lo que sea hablado y compartido en este momento sea para la gloria de tu nombre. Señor, es necesario, Señor, que tú crezcas y que todo lo demás disminuya, Señor, y que podamos, Señor, pasar este tiempo maravilloso a la luz de tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gente, como sabemos, estamos ya en el capítulo 4. Vimos la semana pasada, encerramos el capítulo 3, un capítulo muy precioso, muy interesante. Pero el 4 también no deja de serlo, como toda la palabra. Hay pasajes y momentos e historias tremendas que tienen un mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Y este capítulo es muy conocido en la iglesia porque ha sido predicado millones de veces. Creo que todos conocemos la historia de la mujer samaritana, entonces vamos a estar viendo verso por verso qué podemos extraer de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces comencemos con el con el versículo 1. Dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Judea, que queda en el sur, y Galilea, que queda en el norte. Jesús tuvo que movilizarse porque los fariseos sabían que él estaba ahí y él no podía quedarse mucho tiempo aún en Jerusalén y en los alrededores de Judea por temor de que los fariseos quieran matarlo antes del tiempo. No había llegado su tiempo, entonces era necesario que él se moviese para evitar que los fariseos pudiesen echar mano de él. El versículo 3 dice: y salió de Judea y partió otra vez para Galilea, ¿cierto? Ya lo vimos. Y el 4 dice: y tenía que pasar por Samaria, ¿ok? Y tenía que pasar por Samaria. Vamos a detenernos aquí un minuto porque esta palabra es muy interesante. Quiero hacer un paralelo de esta versión de la Biblia con otra y hay algo que me gusta más en otra versión. La versión que acabamos de leer es la Biblia de las Américas, pero me gusta más la traducción que hace la Reina Valera de este versículo en específico. Porque en la Biblia de las Américas dice que tenía que pasar, ¿cierto? Pero en la Reina Valera dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Ok? Era necesario. Y cuando vemos el original, que fue escrito en griego, y buscamos cuál es la palabra y la traducción más cercana, y lo tengo aquí al lado, vamos a descubrir cuál es la palabra más correcta, más cercana al original, que nos da un sentido diferente. La palabra necesario es de en griego, ¿no? Que viene de la raíz de on, como está escrito aquí, ustedes lo pueden ver. Es un participo neutro, bueno, esas cosas que de la lengua, ¿no? Pero a lo que me quiero ir es que la traducción más cercana, como lo ven en la parte de aquí, dice que es necesario, la traducción más cercana sería necesario, y esa palabra necesario implica una obligatoriedad, ¿ok? Él tenía la obligación, es como si dijésemos, él tenía la obligación de pasar por Samaria. Y eso es muy importante, ese detalle es muy importante porque nos va a permitir ver después a lo largo de la historia cuál era
esa necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria. Porque en realidad los judíos no lo hacían de esa forma. Cuando ellos se movilizaban de Judea para Galilea o viceversa, evitaban el camino por Samaria. De que a poco vamos a ver un mapa para poder entender mejor, pero Jesús no quiso evitar ese camino, sino que él quiso hacer ese camino atravesando Samaria porque él sentía una obligación, él tenía una obligación, él tenía una necesidad de pasar por Samaria y lo vamos a entender a lo largo de la historia que vamos a continuar leyendo. Versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, Jacob el patriarca, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de donde nacieron las 12 tribus de Israel. Versículo 6. Y allí estaba el pozo de Jacob. ¿Okay? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Okay? Entonces vamos a resaltar dos palabritas aquí. ¿Okay? Cansado del camino y la hora sexta. Esto es muy interesante que Juan nos demuestra una vez más, así como en muchas otras oportunidades lo hemos visto y lo vamos a ver en todos los evangelios, la humanidad de Jesús. Y eso es muy importante, la humanidad. Y Jesús sí, mismo siendo Dios, Él se encarnó y Él sentía cansancio, Él sentía frío, Él sentía hambre, Él sentía sed, Él sentía dolor. Él se sujetó a todas las maldiciones que nosotros tenemos por amor a nosotros. Entonces, ese detalle de demostrar que Él estaba cansado nos demuestra 100% su humanidad, que es un tema importantísimo para la cristología. Sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia y aún hoy en día existen muchas doctrinas falsas o herejías que dicen de que Jesús o no era humano o nunca se encarnó, sino que era un fantasma y otras historias que no vamos a entrar en detalles. Pero la Biblia es muy clara al decir de que él sentía cansancio, sentía hambre, sentía sed, incluso él aprendió cosas, ¿ok? En su humanidad él aprendió cosas. Eso nos demuestra su humanidad, ¿ok? Y la otra palabra es la hora sexta. En el calendario judío o en el horario judío, el día comenzaba a las 6 de la mañana. ¿Okay? Entonces, a partir de las 6 de la mañana se contaban las horas. ¿Okay? Entonces, a las 6 de la mañana comenzaba, a las 7 era la primera hora, a las 8 era la segunda hora del día y así sucesivamente. Entonces, cuando Jesús llegó al pozo de Jacob en Samaria, en la ciudad de Sicar, y ya estaba cansado del camino, era la hora sexta, que más o menos viene a ser como el mediodía. Quédese con este detalle porque es importante. Era más o menos el mediodía. 7. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comer alimentos. Entonces la mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. ¿Okay? Entonces la petición que Jesús le hace al ver a esta mujer le llama mucho la atención. ¿Por qué? Para eso necesitamos entender un poco el contexto. Yo creo que ya lo he comentado anteriormente, pero vamos a intentar tomar algunos minutos para explicar mejor esto y entender, ¿no? Y así de esa forma tener más riqueza. Para eso he preparado aquí un mapa, como pueden ver aquí, de cómo era Israel en los tiempos de Jesús. ¿Ok? Vemos este mapa que está pintado de algunos colores. Lo que necesitamos hacer es quedarnos apenas con 4, que viene a ser esta parte media roja, rojiza, y viene a ser la provincia de Galilea.
el Israel en los tiempos de Jesús se dividía básicamente en 4 provincias. ¿Ok? Entonces la primera viene a ser la provincia de Galilea, que es esta, que era justamente donde Jesús vivía y donde fue el centro, el cuartel general de su ministerio, ¿no? Ahí fue donde él se crió, por ejemplo. Si acercamos un poco más aquí el mapa, en Galilea vemos que aquí está la ciudad de Nazaret, donde él creció. Sabemos que él no nació en Nazaret, él nació en Belén, que queda más abajo. Aquí a poco lo vamos a ver, pero él creció en Nazaret. Y aquí mismo también, en la parte de aquí, un poco más para arriba, tenemos la ciudad de Capernaum, que fue el cuartel general de su ministerio, donde él se estableció y pasaba a mayor parte del tiempo. Es de toda esta zona de Galilea. Aquí tenemos el mar de Galilea, que en la realidad no es un mar, es un lago, pero se conoce como el mar de Galilea, donde Jesús llamó a casi todos sus discípulos, ¿no? Y creo que Judas Iscariote no era de Galilea, pero Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos eran pescadores en esta área, en el mar de Galilea. Entonces todo su ministerio principalmente se basó en esta área aquí. Incluso los 3 evangelios sinópticos nos hablan casi todo el tiempo del ministerio de Jesús en toda esta área de Galilea. Pero Juan se concentra más en la parte de abajo, en la parte de Judea. ¿Ok? Aquí está Jerusalén y aquí está Belén, donde nació Jesús. Vamos a minimizar un poco esto para verlo mejor. Entonces, tenemos la provincia de Galilea, tenemos la provincia de Samaria, tenemos la provincia de Judea y tenemos la provincia de Perea. Estas eran las 4 provincias del Israel de los tiempos de Jesús. Y aquí marcado en rojo podemos ver los caminos, y vemos la leyenda, que Jesús hizo para poder trasladarse de una provincia a otra. Él anduvo sobre las 4 provincias. En rojo está los caminos que hizo más frecuentemente y en verde también la parte que hizo aquí en Perea. Entonces, esto en rojo es el camino que Jesús hizo. Ahora, ¿por qué que la mujer samaritana se sorprende de que Jesús haya hablado con ella y le haya hecho ese pedido de agua? Necesitamos entender lo siguiente. Como mencionamos, era el pozo de Jacob y se menciona el nombre de Jacob. Jacob era el patriarca del pueblo de Israel. Sabemos que Dios llamó a Abraham, ¿correcto? Abraham tuvo a Isaac e Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob fue aquel que luchó contra el ángel y Dios le cambió el nombre para Israel, de donde viene el nombre de la nación actual de Israel. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se conformaron en tribus que forman familias. Son 12 familias que eran de la tribu de Jacob. Y esas 12 tribus llegó un momento donde recibieron la revelación de Dios a través de Moisés, salieron del desierto. Toda esa historia ya la conocemos. Pero hubo un momento en que ellos comenzaron a desviar de los caminos de Dios. Y a pesar de que Dios envió muchos profetas, a pesar de que Dios le envió muchos mensajes una y otra vez, cada vez se iban apartando más de la palabra de Dios y comenzaron a adorar y seguir otros dioses. Apareció mucho después David, el rey David, un rey muy conocido. Ese rey David consiguió unificar esas 12 tribus, porque llegó un momento que comenzaron a pelearse, comenzaron a dividirse un poco, mismo siendo familia. Entonces David con su reinado consiguió unificar a todas las 12 tribus. Pero David también hizo lo equivocado, pecó delante de Dios. Y conocemos esa historia, ¿verdad? Sabemos Salmo 51, cómo fue todo eso. Él adulteró, él mandó a matar al marido de la mujer por el cual él adulteró. Y sabemos que todo eso
Dios levantó un juicio contra la vida de David. Y uno de esos juicios o de castigos es de que el Reino Unido, que era así como se llamaba porque él consiguió reunir todas las familias, iba a ser dividido. O sea, todas las 12 tribus que estaban unidas bajo el mandato de David irían a ser divididas a causa del pecado de David, del rey David. Esa era una de las consecuencias de su pecado y de su maldad. Eso no transcurrió en su reino, sino que transcurrió 2 generaciones después. Después de David vino el rey Salomón, un rey muy conocido, ¿verdad? Que construyó el templo. Y después de Salomón vino Roboán, que era el hijo de Salomón. Y justamente fue en Roboán que se cumplió la palabra de Dios en que el reino se iría a dividir. Entonces, de Roboán, el pueblo se rebeló y quisieron separarse del Reino Unido y se levantó un general llamado Jeroboam. Entonces se dividió el reino en dos. 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus se quedaron con Roboam. 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus con Roboam. Las 2 tribus que se quedaron con Roboam es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 restantes se quedaron con Jeroboam. Jeroboam comenzó a hacer las cosas mal y comenzó a cada vez apartarse más de Dios. Y no solamente comenzó a apartarse de Dios, sino que él comenzó a establecer una adoración que no era debida según los mandamientos que Dios había establecido. El lugar donde se debería de adorar era Jerusalén. Y el templo era el centro de esa adoración que quedaba en Jerusalén. Entonces lo que Jeroboam hizo es crear una adoración separada de Jerusalén y mandó a que se adorase en Samaria, donde se hizo la capital de ese imperio que él estableció. Y levantó sacerdotes que no era para levantar y hizo un montón de cosas y trajo la adoración de otros dioses también para esas 10 tribus. Entonces, bajo el mandato de Jeroboam Israel, esas 10 tribus de Israel se apartaron cada vez más, al punto de que comenzaron a hacer cosas horribles delante de Dios, como sacrificar sus propios hijos a otros dioses, los quemaban vivos en ofrenda a otros dioses. Y eso es abominación delante de Dios. Y a pesar de que Dios, como lo dije, mandó profetas para poder alertar al pueblo, para poder exigir de que se apartasen de eso y volviesen al buen camino, ellos decidieron no obedecer a Dios y cada vez empeoraban más y cada vez se volvían paganos, a pesar de tener la revelación de Dios. Entonces Dios, como un castigo, como un juicio, levantó desde el país de Asiria, que quedaba más al norte. Yo creo que aquí en ese mapa no se ve muy bien, pero aquí después de Tiro, un poco más para arriba, aquí quedaba Asiria, que era un reino de Asiria se llama. Entonces Dios levantó ese pueblo para luchar contra las 10 tribus de Israel que estaban bajo el mandato de Jeroboam y después de otros próximos reyes que quedaron después de Jeroboam. Y como castigo, Dios llevó al cautiverio esas 10 naciones, los llevó cautivo a Asiria. Entonces, todos los hombres y jóvenes que podían luchar y podían trabajar fueron llevados como esclavos para Asiria, así también como las mujeres jóvenes. Entonces, solamente quedaron los ancianos aquí en esta parte de Israel. Los demás fueron llevados cautivos y de esa forma esas 10 tribus prácticamente desaparecieron en el reino de Asiria y dejaron, en pocas palabras, no totalmente de existir, pero casi que desaparecieron por completo porque nunca más pudieron regresar, sino que se perdieron y se mezclaron entre el pueblo de Asiria. Pero hay un detalle importante, pero el cual vamos a entender mejor esto. El rey de Asiria o el reinado de Asiria lo que hizo fue enviar gente de Asiria a habitar los lugares de Israel. ¿Para qué? Para poder conquistarlos culturalmente también. Y las personas que se quedaron aquí
algunas mujeres que se quedaron aquí y algunos hombres también comenzaron a mezclarse con la gente de Asiria. ¿Ok? Entonces, esa mezcla racial entre los asirios y las pocas personas que se quedaron en toda esa región de las 10 tribus formaron una nueva raza mixta que se conoce o se conocía en el tiempo de Jesús como los samaritanos. ¿Ok? Samaritanos se le puso ese nombre porque mayormente, eh, no mayormente, pero su capital, digamos así, de toda esa región era Samaria. ¿Ok? Entonces se conocía como samaritanos y era una mezcla racial entre judíos y gente de Asiria, ¿verdad? Del reinado de Asiria. Entonces estos samaritanos cuando comenzaron a multiplicarse, ellos comenzaron a traer la cultura de Asiria, ¿verdad? Porque se mezclaron, pero era una mezcla entre judíos y asirios. Entonces tenían partes de los judíos, tenían partes de los paganos. Y ellos comenzaron a establecer una adoración diferente, ellos crearon un templo diferente y a pesar de que tenían algo de judíos en ellos, no eran una raza realmente pura en el sentido, no de la raza en sí, pero sí de la cultura. ¿Okay? Tenían ya otra forma de ver las cosas y sobre todo otra forma de adorar y ver el mundo espiritual. Y los judíos, por causa de eso, los judíos que quedaban, las dos tribus, tanto de Judá como de Benjamín, los veían con malos ojos, porque los veían como que ante los ojos de ellos era una raza impura. Entonces, los samaritanos eran considerados impuros. Eran parte de judíos, pero también eran parte de asirios. Entonces, no eran puros. Entonces, desde la perspectiva de ellos, claro, eran impuros y no los querían. Y es por eso que existía una pelea, digamos así, entre los que quedaron de Israel y los samaritanos que ya no eran más considerados judíos en sí. Ya era considerado una otra etnia racial, digamos, de esa forma. Entonces existía esa lucha, lucharon por mucho tiempo, algunas veces existía esa guerra. Entonces, cuando Israel comenzó a crecer y comenzó a crecer, Israel comenzó a conquistar nuevamente algunos lugares, como por ejemplo Galilea. Entonces, en el medio quedaron este grupo de samaritanos, ¿cierto? Entonces, teníamos a los judíos y los de Benjamín que consiguieron trasladarse y recuperar toda esa área aquí, pero esta área no. Entonces, en esta parte, en esta provincia, quedaban muchos samaritanos. Y por causa de esa, digamos, ¿cómo se dice? Esa pelea que tenían los judíos con los samaritanos, toda vez que los judíos de Galilea querían ir a Jerusalén para adorar a Dios, por ejemplo, una vez por año ellos eran obligados a regresar para poder ofrecer la Pascua, la fiesta de la Pascua. En vez de hacer este camino que estoy marcando aquí, que era el camino más cerca, ellos evitaban la provincia de Samaria y bordeaban la provincia para poder llegar a Jerusalén, haciendo con que el camino se hiciese más largo. Todo eso para evitar cruzar Samaria por causa de esa rivalidad que existía entre los dos pueblos. Y entonces, la mujer era samaritana, ¿cierto? Entonces, como no se hablaban los samaritanos, vamos a regresar a nuestra... ¿qué es lo que dice aquí? Como los samaritanos y los judíos tenían esa rivalidad, a la mujer les sorprende porque no era normal que un hombre judío hablase con samaritanos y mucho menos con una mujer samaritana. Y aún más de un rabí o un maestro como era Jesús. Entonces, de ahí que la mujer se sorprende y le dice estas palabras a Jesús: ¿por qué me pides a mí agua? ¿O por qué me hablas siendo que los judíos y los samaritanos no tienen buenos tratos? ¿Ok? Entonces ya podemos entender mejor de qué se refería esto aquí que la mujer dijo. Versículo 10 dice: respondiendo Jesús le dijo:
Si tú conocieras el don de Dios, recuerden que la palabra don es regalo o presente, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí Jesús está haciendo una referencia probablemente de Isaías 2, capítulo 13. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a ver. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces lo que Jesús está comenzando a manifestar, a declarar, Él es el agua viva, haciendo referencia a el Antiguo Testamento, a las palabras que Dios dijo a través de Jeremías. Verso 11. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Claramente la mujer no estaba entendiendo lo que Jesús, la metáfora que Jesús estaba haciendo. Continuamos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo el cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Es una pregunta interesante que le hace a la mujer samaritana. Porque ella le está diciendo lo siguiente. Nuestros padres nos dieron este pozo para beber agua y nos dejaron esta herencia y es por eso que nosotros venimos a sacar agua aquí. Y esa agua es preciosa para nosotros. Nosotros necesitamos de ella. Ahora, tú me estás diciendo que tú tienes una agua que es superior a esta agua que nuestro padre Jacob nos dejó. Entonces ella llega a una posible conclusión o comienza a querer desvelar algo y dice, ¿será que entonces tú eres mayor acaso que nuestro padre Jacob? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré convertirá en él, se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué maravillosa palabra. La declaración que Jesús le está haciendo es de una agua espiritual, es de una vida espiritual. Le dice, ciertamente tú vas a tener sed toda vez que vengas a beber esta agua, porque es un agua natural, es un agua que sacia tu sed física. Pero lo que yo estoy ofreciéndote es algo que tú no puedes beber en ese momento, pero que lo puedes tener y el día que lo tengas, cuando lo obtengas, esa sed espiritual que tienes nunca más la volverás a tener. Y ciertamente todos nosotros todos nosotros venimos de fábrica con ese vacío, esa sed espiritual, ese vacío en el corazón. ¿Cuántas y cuántas veces no nos hemos sentido antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, ese vacío en el corazón? O a veces escuchamos a personas que dicen eso. No sé si has visto o has escuchado a algún rico mencionar cosas semejantes a esas, que a pesar de tener muchas riquezas y mucho dinero, aún sienten un vacío en su corazón. ¿O acaso no has visto las personas que hacen grandes fiestas y usan todo tipo de drogas y pasan sus tiempos malgastando su vida en todo lo que el mundo puede ofrecer? Al final del día, cuando están solos, se sienten tristes, se sienten que no tienen sentido su vida, se sienten vacíos completamente, al punto de que muchos de ellos incluso quitan su propia vida? Es porque ese vacío que Dios dejó en nuestro corazón solamente puede ser llenado por Él. Solamente puede ser llenado. Es una sed que nuestra alma clama constantemente y que vivimos todo el tiempo con esa necesidad de poder llenar ese vacío en nuestro corazón. Y ese vacío en nuestro corazón únicamente puede ser llenado por aquel que tiene el tamaño perfecto de ese hueco y ese vacío, que es el propio Dios en nuestros corazones. Entonces lo que Jesús está manifestando es esa luz, es esa vida eterna, es esa agua que brota y que da vida.
¿verdad? La asociación que Jesús hace con el agua, que Dios hace con el agua, es porque el agua es vida. Y nosotros estábamos muertos espiritualmente y lo que nos puede dar vida espiritualmente es esa agua que viene no apenas a limpiarnos, sino para darnos vida. ¿No es verdad que el agua por donde pasa da vida? No importa cuán fructífero o infructífero sea el camino o el terreno, cuando es inundado por aguas, más temprano o más tarde va a comenzar a florecer y a dar fruto. Entonces, cuando esa agua de Dios toca nuestras vidas, nuestros huesos secos, nuestra alma, esa fuente de vida comienza a brotar en nuestros corazones para vida eterna. Y la característica de una fuente que brota agua es de que no solamente nos alimenta a nosotros, no solamente nos da vida a nosotros, sino que al transbordar, al ser una fuente que brota, es inevitable que contagie a otras personas, es inevitable que llegue a otras personas y también les dé vida. Entonces somos un instrumento de Dios para poder dar vida a otras personas. Eso es maravilloso porque nos hace parte del plano y de propósito de Dios para este mundo. Continuamos. Versículo 15 dice, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Esto también a mí me llama mucho la atención, me parece muy interesante, porque aquí vemos que la mujer aún está en esa ceguera espiritual, al igual que Nicodemo. Recuerden que Nicodemo no entendía las metáforas, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. De la misma forma, la mujer aún está ciega espiritualmente, así como todos nosotros estábamos ciegos en el pasado. No comprendíamos las cosas espirituales. Y a pesar de que Jesús le estaba hablando claramente, ella aún estaba en su ceguera espiritual sin entender e insistía en un tema que era el foco principal por el cual ella estaba en ese lugar. Fíjate lo que dice. Señor, dame esa agua. Yo quiero de esa agua, sin entender de qué significaba realmente. Ella pensaba que era una agua física, especial, para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla. En pocas palabras dice, hey, yo vengo todos los días a sacar esa agua, todos los días. Y fíjate que algo que se me estaba pasando y quiero mencionarlos ahora. El pozo de Jacob, donde estaba, se narra toda esa historia, era muy común que las mujeres vayan a sacar agua en ese pozo diariamente en grupos, y lo hacían principalmente por la mañana o por la tarde. ¿Por qué? Por causa del calor. Acuérdense que estamos hablando que ellos están en el medio del desierto, ¿verdad? Y el calor abrasador del desierto es insoportable. Entonces, o iban muy temprano en la mañana, antes de que el sol comienza a calentar, o iban al atardecer, cuando ya estaba un poco más fresco, para sacar agua del pozo. Pero la mujer no lo hizo en esos horarios que las otras mujeres acostumbraban, sino que, como vimos anteriormente, era la hora sexta, al mediodía. O sea, ella fue a sacar agua en el peor horario posible para poder hacer un trabajo de eso. No es fácil sacar agua de un pozo, necesitas un esfuerzo físico, y aún más con ese calor escaldante del mediodía en el medio del desierto de Israel. Era una tarea bastante difícil y era algo que ella tenía un peso, una agonía de hacerlo constantemente. Entonces, lo que ella estaba viendo, lo único que ella conseguía ver a través de su ceguera espiritual, lo único que ella le importaba y por el cual tenía todo el foco en esta historia, es que ella quería solucionar un problema que ella tenía en su vida. Entonces, lo que está diciendo Jesús: yo quiero que tú me soluciones mis problemas. Este problema, esto de venir a sacar agua al mediodía, déjame contarte, es terrible. Entonces, si tú tienes esa solución, yo quiero esa varita mágica, yo quiero esa solución para que no tenga más que venir a sacarla y evitarme todo ese trabajo
Yo quiero eso que tú quieres darme, sin entenderlo. Y menciono todo esto porque no ha cambiado mucho. En nuestros tiempos continuamos con la misma visión y continuamos con los mismos problemas. Muchas y muchas personas lo único que buscan de Jesús, lo único que quieren de Jesús, lo único que les atrae de Jesús y lo único por lo cual buscan a Dios es para poder satisfacer sus necesidades diarias, sus necesidades y sus problemas diarios sin querer realmente poder obtener lo que es mayor. Ellos no quieren lo del mañana, quieren lo de hoy. Y es por eso que vemos mega iglesias, perdón, es por eso que vemos lugares donde las personas se reúnen constantemente atraídas delante de un mensaje que no es ni cristocéntrico ni es un mensaje que está conforme al evangelio. ¿No es verdad que hoy, por ejemplo, es muy común el evangelio llamado pare de sufrir? Las personas aman escuchar mensajes que les digan, Dios te va a solucionar todos tus problemas. Acepta a Jesús y tus problemas acabarán. Acepta a Dios y pararás de sufrir. Acepta a Jesús, ven a Jesús y dejarás de estar enfermo, porque lo único que tienes que hacer es declarar, es confesar, es proclamar y todas esas historias. Entonces es un evangelio que no es cristocéntrico, sino es un evangelio que está centrado en la necesidad del hombre de hoy. El foco por el cual las personas se mueven para Dios es simplemente para poder satisfacer sus propias necesidades. No quieren sufrir, no quieren pasar. Y yo sé que, claro, nadie quiere sufrir, pero Jesús nunca nos prometió eso. A ese es el punto que quiero ir. No hay nada en la Biblia, escúcheme, nada en la Biblia que nos diga, que nos demuestre que nosotros viniendo al Evangelio, viniendo a Cristo, dejaremos de sufrir o de padecer. Muy por el contrario, Jesús dijo en una oportunidad que sufriríamos, que pasaríamos por necesidades, que tendríamos aflicciones en el mundo, pero confiásemos que Él ha vencido el mundo. Vemos a los apóstoles sufriendo a través por la causa de Cristo y a los hermanos muriendo por la causa de Cristo. Y cuando ellos pasaban por persecuciones y pasaban por tribulaciones, la Biblia nos dice que ellos eran gozosos con esa situación, porque ellos se consideraban privilegiados por poder pasar un sufrimiento por el nombre de Cristo. Y cuando morían lo hacían con alegría en sus corazones porque se sentían honrados al morir a causa de Cristo. La palabra sufrimiento no era algo ajeno a ellos, muy diferente a lo que hoy vemos en las grandes iglesias y en los pseudos predicadores que lo que predican es un evangelio que no es el verdadero y lo único que intenten hacer es engañar a las personas. Y es por eso que vemos lugares llenos, mega iglesias llenas de personas, pero esas personas lo único que vienen a buscar es simplemente algo que les solucione. Hay muchas mujeres samaritanas en las iglesias que solamente quieren venir a Jesús para poder saciar y dejar de sufrir, dejar de padecer, dejar de tener problemas. Y yo sé que todo eso es muy atraído y es muy, muy, muy llamativo. Yo lo entiendo y no querría eso. Pero el evangelio no se trata de eso, porque es mucho más del hoy, es del mañana, de la vida eterna. Es de esa vida celestial, es de una eternidad. Nosotros estamos muy enfocados a nuestra vida hoy, a nuestra vida en este tiempo en la tierra. Y no paramos a pensar que este tiempo, yo no sé cuántos años es el promedio de vida. No, más de 70, 80 años por ahí. 80, 90 años es el promedio de vida de las personas, por lo menos en Occidente. Bueno, muchos pensamos, nos enfocamos tanto y nos preocupamos tanto en esos 80 años en correr, en ir atrás del dinero, en querer comprar, en querer tener, en querer
parar de tener necesidad y nos olvidamos que eso representa apenas 0.00000 y muchos ceros a la potencia uno en comparación a toda la eternidad. Como su propia palabra lo dice, es la eternidad, nunca más habrá fin. Y nosotros ciegamente nos preocupamos por querer tener todo aquí en este tiempo y ahora. Versículo 16. Él dijo, ven, ve y llama a tu marido y ven acá. Fíjese que aquí Jesús hace una jugada maestral, maravillosa. Porque hasta ahora están hablando de agua. La mujer está hablando de agua física y Jesús está hablando del agua espiritual y de la vida eterna. Entonces ambos están hablando, parecería que el mismo lenguaje, pero no. Jesús está hablando de lo espiritual, de lo profundo, de lo que realmente importa y de lo que realmente tiene valor. En cuanto que la mujer no, ella está enfocada en su vida aquí, terrenal, en sus necesidades. Entonces Jesús le hace un juego, cambia la narrativa completamente para sacarla de juego. Fíjese que dice, llama a tu marido. La pregunta que nos hacemos es, ¿y qué tiene que ver el marido aquí? No estamos hablando de agua, no estamos hablando de pozo, no estamos hablando de vida eterna. ¿Qué tiene que ver el marido? Bueno, Jesús hace esta jugada para cambiar el chip a la mujer porque vio que ella estaba realmente enfocada en otras cosas que no son. Entonces saca un as debajo de las mangas, un conejo del sombrero, le dice, llama a tu marido. Y la mujer dice, ¿así mi marido? Pero yo no tengo marido, le dijo. Yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Jesús le dijo, ajá, aquí te quería tener. Aquí te quería tener. En este punto, se pone interesante la conversación. Bien has dicho, no tengo marido. En pocas palabras, Jesús le dice, bueno, es verdad, hasta siendo sincera, no tienes marido. ¿Por qué? Versículo 18, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús le dice, es verdad, estás siendo sincera, por lo menos en este punto estás siendo correcta en tus palabras, estás diciendo la verdad, pero has tenido 5 maridos y ese, el que tienes ahora, con el que estás viviendo, él no es tu marido. Y esto es importante de esta declaración de Jesús porque lo que está haciendo es afirmando de que el matrimonio real no es juntarse un hombre y una mujer. No es simplemente juntarse y comenzar a vivir juntos, sino que un matrimonio delante de Dios que es reconocido por Dios, tiene que haber una autoridad que nos pueda unir y todo lo que nosotros sabemos. Esto le sacó de cuadro a la mujer. La mujer dijo, Señor, parece que eres profeta. ¿Te das cuenta el resultado de la jugada de Jesús? La mujer en ese momento comenzó a dejar de hablar de agua, comenzó a dejar de hablar del pozo y dijo, opa, esto es sorprendente. Me parece que eres profeta. Y esa palabra profeta hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento, no a los profetas modernos de hoy, a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la función de los profetas del Antiguo Testamento era llamar al arrepentimiento y declarar tus pecados para que te arrepientas. Esa era la función. Cuando vemos y estudiamos los profetas del Antiguo Testamento, constantemente estaban llamándole la atención al pueblo, constantemente estaban declarando sus pecados al pueblo, constantemente estaban llamando al arrepentimiento al pueblo. No como los profetas modernos de hoy, que lo único que hacen es decir palabras bondadosas y buenas a las personas, que lo único que hacen es mover nuestro ego, hacernos sentir que somos importantes o que tenemos un futuro prometedor delante de Dios, o que Dios va a nos dar grandes cosas. Nos profetizan casa, nos profetizan salud, nos profetizan bienestar, nos profetizan un montón de cosas que no encajan mucho con los profetas
verdaderos del Antiguo Testamento, donde su principal función era realmente decir los pecados, decir las cosas equivocadas y llamar al arrepentimiento. Incluso me recuerdo como Dios en Jeremías dice que los profetas falsos lo único que hacen es traer vendas mágicas que esconden la pudrición, se dice, ¿sí? La pudrición de nuestra maldad. ¿Ok? Entonces la mujer dice, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Porque lo acaba de conocer. Jesús no lo había visto nunca en la vida. Y ya le está diciendo lo más íntimo en su corazón, incluso cuántos maridos tuvo y el que tenía no era su marido. Entonces Jesús le estaba diciendo moralmente, éticamente, tú llevas una vida de pecado e incorrecta. Versículo 20 dice, la mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, créeme, la hora viene. Lo que Jesús está haciendo es nuevamente dar una profecía. Porque en cuanto que los samaritanos decían que se debería adorar en el monte, los judíos decían que se tenían que adorar en Jerusalén, donde estaba el templo y el arca de pacto, y había esa lucha. Lo que Jesús le dice, hey, va a llegar el día, va a llegar el momento donde toda esa discusión no tendrá más sentido, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en cualquier lugar y no dependerán de ni un lugar físico para poder adorarle. Haciendo también referencia de que Jerusalén y el templo irían a desaparecer. Eso sabemos que aconteció en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó con el Imperio Romano toda Jerusalén y el templo, cumpliéndose la profecía de Jesús que dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, con esto nos queda claro que el lugar ya no tiene más sentido. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, no importa el lugar donde adoremos, lo importante es adorar al Padre. No hay más un lugar céntrico. Versículo 22. Vosotros adoráis a lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. No nos olvidemos de eso. Los apóstoles eran judíos. Los profetas eran judíos. Los patriarcas eran judíos. Dios se reveló al pueblo judío primeramente para que a través del pueblo judío todo el mundo venga a ser alcanzado. ¿Okay? Entonces no debemos olvidarnos de eso, y a pesar de que los judíos hoy en día, como Pablo enseña en Romanos, son enemigos del evangelio. No son nuestros enemigos en el sentido que tenemos que perseguirlos y matarlos como lo hicieron en algún tiempo, sino que son enemigos de la palabra de Dios, son enemigos del evangelio de Dios, y lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que Dios pueda salvarlos a ellos también y puedan conocer al Mesías que rechazaron algún día, Jesucristo el Señor. Pero la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Y básicamente lo que nos enseña este versículo es de que los que adoran al Padre en verdad y en espíritu son aquellos que le adoran a través del Hijo. Y esa hora llegaría porque el sacrificio iba a completarse. Cuando Jesús entró, ¿verdad? Cuando Jesús sacrificó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y el velo se rasgó, podemos tener acceso delante de Dios. Ahora podemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque nuestra adoración ahora está a través es a través del Hijo. Y nuestro espíritu ahora sí puede tener acceso libre delante del Padre. Juan en una de sus cartas dice que
Cuando nos acerquemos al trono de la gracia, debemos de acercarnos con confianza, sabiendo de que Dios nos escucha. Y si Él nos escucha, Él puede responder a nuestras peticiones en Cristo Jesús. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El Padre está buscando ese tipo de adoradores. Ahora, debemos aclarar de que el Padre está buscando no porque los necesite. Dios no tiene necesidades. Recordemos que Él es Dios y Él es completo en sí mismo. El Padre no busca que le adoren porque Él tiene necesidad de ser adorado. Él busca adoradores porque Él sabe que a través de la adoración nosotros podemos completarnos y podemos ser felices. Cuando adoramos a Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos criados. Así como un reloj cuando deja de dar la hora porque se malogró, pierde su sentido, no tiene más sentido que lo llevemos en la muñeca. De la misma forma, el hombre cuando deja de adorar al Padre, cuando deja de adorar a Dios, pierde su sentido en la vida. Y es por eso que anda completamente perdido, desorientado, sin saber nada de qué hacer, porque el verdadero sentido de nuestra vida es adorar a Dios. Para eso fuimos creados. Y esa adoración nos completa, nos llena, nos hace feliz, nos hace que alcancemos nuestra máxima expresión de vida. Y el Padre, al ser tan amoroso, busca de esos adoradores para darnos la plenitud y podamos ser completos en Él. Sin Él no somos nada, estamos incompletos. Amén. Continuamos. Dios es espíritu. Es una declaración muy importante esa. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es una afirmación de esto que se está diciendo aquí encima. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Entonces la mujer ya se entró en la conversación de la parte espiritual y todo eso y comenzó a mostrar que realmente conocía, porque los samaritanos también creían que un Mesías iría a venir. Y Jesús le hace una declaración que es extraordinaria, que es una declaración muy importante. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: yo soy ese Mesías. Y eso es importante porque Jesús abre el camino. Jesús es la primera persona que abre el camino para la evangelización a otras naciones que no sean Israel, a la salvación que alcance aparte del pueblo de Israel. Porque ellos son samaritanos, acuérdense que son otra cultura, vienen a ser otra raza. Los judíos, los samaritanos y los gentiles. Y él le hace esa declaración. Incluso yo, si la memoria no me falla, yo creo que Jesús nunca hizo una declaración tan vehemente o tan firmemente de quién él era a los judíos. No me recuerdo que él le haya dicho a alguien: yo soy el Mesías, con esas palabras como lo está diciendo aquí para la mujer samaritana, diciéndonos la importancia de Dios, la importancia que tienen los otros pueblos, porque también eran parte del plan de salvación. Jesús abre este camino haciendo esa declaración a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Y acuérdese que esa palabra yo soy está asociada al yo soy del Antiguo Testamento, que se conoce como Jehová, que es el mismo Dios. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces, versículo 28, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esa palabra dejó su cántaro es muy importante. Son detalles, familia, son detalles que debemos de
de prestar atención porque tienen mucho significado. ¿Se recuerdan por qué que la mujer estaba ahí? Para buscar agua, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál era el foco de la mujer por el cual ella estaba ansiosa? Era de que necesitaba sacar agua y que tenía un peso muy grande por sacar el agua al mediodía. ¿Se recuerdan? Eh, Incluso se recuerdan de que Jesús, cuando le hizo la revelación de que tenía 5 maridos, con esa revelación también entendemos que se me estaba pasando por alto por qué que la mujer fue al mediodía en ese calor, ¿verdad? Porque podemos pensar, pero bueno, ¿por qué que si las mujeres iban de mañana y de tarde, por qué que ella iba al mediodía? Bueno, la explicación la acabamos de ver. Era una mujer que moralmente no estaba bien, era una persona inmoral y era mal vista delante del pueblo, era mal vista delante de las otras mujeres. Probablemente todas las mujeres hablaban de ella, probablemente las otras mujeres le hacían sentir mal, la humillaban tal vez por su condición de inmoral y de pecado. Y por eso que ella iba al mediodía buscando huir. Pues se recuerdan todo ese foco, toda esa preocupación, toda esa necesidad que esa mujer tenía. Bueno, su cántaro era el lugar donde ella recogía. Entonces el cántaro era algo muy importante en su vida. Cuando esa mujer tuvo la clareza, la revelación de que Jesús era el Mesías, cuando ella se vio delante de la expresión de vida, delante de sus ojos, ella largó la fuente, largó la herramienta, largó su necesidad, se olvidó por qué que ella estaba ahí, se olvidó que tenía que buscar esa agua, se olvidó de sus necesidades y salió corriendo, dice, a la ciudad donde estaban los hombres. Y esto es maravilloso porque es una evidencia clarísima de una conversión genuina. Una conversión genuina tiene como evidencia de que nosotros, cuando somos llenados de esa agua viva en nuestros corazones y comienza a brotar esa fuente, en nuestras venas comienza a correr la sangre del Cordero y nuestro corazón comienza a quemar, y lo primero que queremos hacer, la primera necesidad que tenemos es de compartir esa palabra, de anunciar esa palabra, de decir a las personas: mira lo que he descubierto, mira lo que he escuchado, mira la persona que hoy soy, mira la persona que acabo de conocer, mira cómo mi vida ha sido transformada. Olvidándonos incluso de nuestro yo, de nuestras necesidades, de lo que era más importante para nuestras vidas. ¿Cuántos y cuántos testimonios de vida hay por ahí de personas que largaron, que dejaron todo lo que tenían en este mundo material para servir a Cristo? Dejaron todo lo que tenían, teniéndolo, como el apóstol Pablo dijo en una oportunidad: todo lo que tenía antes de Cristo lo considero basura por la grandeza de la gloria de Dios, de su palabra, de su evangelio. Entonces esa mujer salió corriendo dejando el cántaro, no porque vio un fantasma, sino porque ahora ella se había convertido en un testigo de Jesucristo, así como nosotros tenemos que hacerlo: anunciar la palabra de Dios para las personas. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. El testimonio de la mujer fue tan impactante para las personas, llamó tanto la atención de que se atreviera a venir. Acuérdate que probablemente era una mujer rechazada por su inmoralidad, pero ella se atrevió, porque eso es lo que hace el evangelio, nos da osadía. Se atrevió a llevar ese mensaje a la ciudad y decirle: este hombre es diferente, me ha dicho todo lo que yo he hecho, este es el Cristo, tenemos que escucharlo. Y toda la ciudad dice que fue al encuentro, salieron de la ciudad al encuentro de Jesús para poder escucharlo. Y esto es importante porque Jesús anuncia su palabra para una mujer, y esta mujer se convierte en la primera misionera en esta ciudad de Samaria, lo que es completamente incomún para los tiempos de Jesús, en la cultura donde las mujeres eran vistas como de segunda categoría, donde la palabra de una mujer no era considerada en un juicio, por ejemplo.
Si una mujer se presentaba como un testigo, era rechazada por ser mujer únicamente. Pero Jesús para Dios rescate. Es por eso que debemos entender que las palabras que las feministas dicen, por ejemplo, de que la Biblia es machista o que Dios es machista, es todo lo contrario. Jesús viene a rescatar el valor verdadero de la mujer y transforma a esta mujer en la primera misionera sobre toda la ciudad de Samaria. Esto es impactante. Y Jesús hizo eso con muchas mujeres. Incluso el primer mensaje de resurrección que Jesús hizo, Dios le dio ese mensaje a una mujer. Esto es muy impactante realmente. Versículo 31 dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Esta parte aquí, a partir de este versículo 31 en adelante, vamos a dejarlo para la próxima clase, porque si no esto se va a extender mucho. Acabo de ver la hora, estoy hablando de más ya. Ya estamos a 1 hora hablando, entonces para no hacerlo muy cansativo, vamos a dividirlo y la próxima semana estaré subiendo esta segunda parte del versículo 31 hasta el final. ¿Okay? Entonces hasta el versículo 30 nos quedamos donde la mujer comparte su testimonio y las personas de la ciudad iban a ver a ese Jesús para poder escuchar si realmente era el Cristo, así como la mujer expresaba era. ¿Ok, familia? Entonces queda pendiente esa segunda parte y quedémonos con ese mensaje transformador de Jesucristo que nos ama y que quiere transformar nuestras vidas, que busquemos esa agua viva que fluye para vida eterna y de una vez por todas llenemos ese vacío en nuestro corazón. Si hay alguien que nos escucha hoy que nunca ha experimentado esa vida verdadera y que se siente vacío, que siente que en su corazón aún está vacío, que sientes que tu vida no tiene sentido, que sientes que en la soledad cuando estás tú y únicamente tus pensamientos, ves que tu vida no tiene sentido ninguno, es porque realmente no lo tiene, hasta que no encontramos a ese Jesús verdadero que nos da vida eterna. Entonces nuestro llamado es a que reflexiones, a que pienses todo lo que hemos conversado y que puedas venir a los pies de Jesús y recibir esa agua de vida eterna que Él tiene para darnos, y tu vida nunca más será la misma. No porque Él te promete darte riquezas y cosas buenas, sino que la verdadera riqueza está en lo espiritual. Él te va a dar la vida eterna, que es lo más maravilloso que podemos recibir como regalo de parte de Dios. Bueno, gente, un placer más poder estar con ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Chao.